Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la tripofobia. El término tripofobia procede del griego tripa, que significa agujero, y fobia, que significa miedo. La tripofobia o miedo a los agujeros, también llamada fobia al patrón repetitivo, es el miedo o repulsión generado al mirar o estar cerca de figuras geométricas, especialmente orificios o rectángulos muy pequeños y aglomerados, como los que se ven en panales, hormigueros, ciertos hongos y los frutos del loto. Aunque las investigaciones sobre la tripofobia aún son escasas, un estudio publicado en 2013 en la revista Psychological Science mostró evidencias de que un 16% de los participantes mostraron síntomas de disgusto o incomodidad al mirar una imagen de una vaina de semilla de loto. Causas. Las causas más comunes de la tripofobia pueden ser causas evolutivas. De acuerdo con una de las teorías más populares, la tripofobia podría ser una respuesta evolutiva a cosas que están asociadas con las enfermedades o el peligro. Los patrones de agujeros pueden asociarse a patógenos y parásitos transmitidos por la piel. La repugnancia o el miedo a las amenazas potenciales es una respuesta evolutiva adaptativa. En muchos casos, estos sentimientos ayudan a mantenernos a salvo del peligro. En el caso de la tripofobia, es una forma generalizada y exagerada a esta respuesta adaptativa. Asociación con animales peligrosos. Otra teoría sugiere que los agujeros agrupados comparten una apariencia similar a los patrones de la piel y el pelaje de algunos animales venenosos. Las personas pueden temer estos patrones por asociaciones inconscientes. Otros objetos que presenten patrones similares, como burbujas producto de condensación, corales, semillas de frutas, panales, ojos de insectos, esponjas, frutas como fresas y granadas, así como los animales que tienen pieles manchadas o estampadas, también pueden causar una reacción fóbica. Si bien ha sido objeto de extensa discusión en los últimos años, sobre todo en Internet, los psicólogos aún estamos divididos sobre si la tripofobia representa una fobia genuina. Al momento de publicación de este vídeo, no estaba reconocida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. De ser reconocida, la tripofobia se incluiría en la clasificación amplia de fobias específicas, siempre que los síntomas sean persistentes, excesivos y provoquen un deterioro o angustia significativos. Síntomas. Los síntomas de la tripofobia son similares a los de otras fobias específicas, aunque las investigaciones sugieren que las personas sienten más disgusto que miedo. Ante la exposición al objeto fóbico, en este caso ver grupo de pequeños agujeros o protuberancias, ya sea directamente o en una imagen, las personas pueden experimentar estrés emocional, miedo y ansiedad, repugnancia, náuseas, ataques de pánico, respiración rápida, transpiración. Además, las personas con tripofobia a menudo experimentan cambios de comportamiento, como evitar los objetos desencadenantes. Por ejemplo, una persona puede evitar comer ciertos alimentos como fresas o granadas y evitar ir a ciertos lugares donde los decorados o la pintura asemejen el patrón fóbico. Tratamiento. Al igual que con otras fobias, la tripofobia tiene tratamiento, aunque no solo existe uno, sino varios tratamientos posibles. Las opciones incluyen terapia, medicamentos, cambios en el estilo de vida o una combinación de estos tratamientos. Terapia cognitivo-conductual. Esta terapia implica identificar y reemplazar las creencias y pensamientos negativos, a menudo irracionales, por otros más positivos y realistas. La terapia de exposición se realiza de forma gradual. Una persona puede comenzar imaginando lo que teme, luego mirar imágenes del objeto del miedo y finalmente puede acercarse e incluso tocar la fuente de su ansiedad. Técnicas de relajación. Diferentes estrategias de relajación también pueden ser útiles para reducir los sentimientos de disgusto, miedo o ansiedad.
La visualización, la respiración profunda y la relajación muscular progresiva son algunas estrategias que pueden ser útiles. Medicación. En algunos casos pueden ser útiles los antidepresivos o los ansiolíticos, en particular si hay otros problemas de salud mental diagnosticados junto con la tripofobia. En cualquier caso, siempre debe utilizarse la medicación en combinación con la psicoterapia. Diagnóstico diferencial. En Internet suelen mostrarse imágenes reales o simuladas en las cuales se muestran patrones de infecciones, erupciones, lesiones en la piel o en el área de los ojos en personas que pueden producir una impresión fuerte de miedo, asco o repulsión y trae como consecuencia que se confunda la tripofobia con otras fobias similares. La dermatopatofobia es el miedo a las enfermedades de la piel. Esta fobia produce generalmente los mismos síntomas que la tripofobia, lo cual es el miedo a los patrones formados por huecos o agujeros en grandes cantidades, pero solo en la piel humana, siendo la dermatopatofobia larvática la que más miedo genera. La melanoelofobia es el miedo a los agujeros negros. ¿Y tú? ¿Te identificas con esta fobia? Déjamelo saber en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.